Jesús, nos rendimos a tus pies, Señor. Nos rendimos a tus pies, Señor Jesucristo, reconociendo que tú eres Dios en los cielos y en la tierra, Jesús. Reconocemos que tú eres Rey y Señor en los cielos y en la tierra, Jesús. El Padre te ungió con óleo de alegría más que a todos, Señor. Más que a todos tus compañeros te ungió, Jesús. Eres digno de suprema alabanza, Jesús, de generación en generación. Toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para Cristo, quien venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Cristo Jesús, testigo fiel. Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Cristo Jesús, testigo fiel. Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Cristo Jesús, testigo fiel. Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Cristo Jesús, testigo fiel. Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Cristo Jesús, testigo fiel. Cristo Jesús, el Rey de Reyes, aquel que nos
nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que para Dios nos redimió, aquel que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que para Dios nos redimió, la gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre, la gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre, toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Cristo Jesús, testigo fiel, Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Cristo Jesús, testigo fiel, Cristo Jesús, el Rey de Reyes, aquel que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que para Dios nos redimió, aquel que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que para Dios nos redimió, la gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre, la gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre, la gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre, la gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre,
Amén, Jesús. Exaltado, Señor. Aleluya, 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 Él me hace cantar. 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 Me perdonaste, me limpiaste y ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Me limpiaste, ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón.
por siempre eres Señor. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Aleluya, 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 Él me hace cantar. 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 Me perdonaste, me limpiaste y ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Me perdonaste, me limpiaste, ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Oh, 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 yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino, porque por siempre eres Señor. Eres hermoso Dios, te amo, te amo. Eres hermoso Dios, te amo, te amo. Eres hermoso Dios, te amo, te amo. Eres hermoso Dios, te amo, te amo, te amo Dios, te amo Dios con todo el corazón. Te amo Dios, te amo Dios con todo el corazón. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Tú eres la imagen misma de Dios, Jesús. Tú eres Dios mismo, Jesús. Somos completos en ti, Señor. Toda la plenitud de la deidad habita en ti, Jesús.
Toda la plenitud de la deidad habita en ti, Jesucristo. Y somos completos en ti, Señor. En esta tarde nos recreamos en ti, Señor. Tú eres la fuente de nuestra vida, Señor. Tú eres nuestra vida está escondida en ti, Jesús. Te amamos porque tú nos amaste primero, Jesús. Te necesitamos, Señor. Te ministramos, Jesús. Te ministramos de aquella vida que hemos recibido de ti en la semana, Señor. Te ministramos, Jesús. Eres hermoso, Jesús. Te amamos, Jesucristo. Eres la vida, Jesús.
Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. Cristo. Jesús, toda la plenitud y toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús, toda la plenitud y toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús, toda la plenitud y toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús, toda la plenitud y toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús, toda la plenitud y toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús, toda la plenitud y toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús, toda la plenitud y toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús, toda la plenitud y toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. Cristo, 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 tú eres el deleite de Dios. Cristo, tú eres el deleite de Dios. Amén, Jesús. Amén, Señor. Tú eres el perfecto sacrificio. Tú eres el perfecto sacrificio que el Padre se proveyó. El Padre se proveyó de un hermoso cordero inmolado, puro y sin mancha, inmarcesible. Te amamos, Jesús, te adoramos, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Te rogamos que en esta tarde, Señor, nos ayudes para que podamos sujetar los lomos de nuestro entendimiento a ti, Señor. Que podamos llevar cautivo todo pensamiento hacia ti, Señor. Que podamos estar enfocados en ti, Jesús, como el autor y el consumador de nuestra fe. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén.
Te damos muchas gracias en esta tarde, Señor, por la bendición de poder estar reunidos en tu nombre, Señor. Tú has prometido que estás en medio de nosotros cuando estamos reunidos en tu nombre, y por la fe creemos esto, Señor, que tú estás en medio de nosotros edificando nuestras vidas, transmitiéndonos la vida que eres tú, Jesús. Y te pedimos en esta tarde, Señor, tu ayuda para la exposición de tus palabras. Señor, te damos gracias porque tus palabras, Señor, pues dice tu palabra que en una ocasión hiciste escuchar tu voz con truenos y relámpagos, Señor, y tus enemigos fueron confundidos. Así que pedimos, Señor, que en esta reunión, Señor, se escuche tu voz, tu palabra, de tal manera que todos tus enemigos, Señor, puedan ser confundidos al escuchar el hablar de Dios, que es Jesús. Bendice este tiempo de comunión con tu palabra y bendice a cada persona aquí reunida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues buenas tardes nuevamente a todos. Bueno, pues vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 2. Vamos a retomar esto que hemos estado viendo. Y solamente como un pequeño resumen de lo que hemos visto anteriormente. Bueno, hemos hablado de la muerte de David, pero antes de que David muriera le dio unos consejos a Salomón. Y estos consejos de David a Salomón tienen que ver con el establecimiento del reino de Salomón. Es decir, que David tomó el tiempo antes de morir para aconsejar a su hijo respecto a algunas personas a las que tenía que mostrar misericordia, como en el caso de Barzillai, pero también arreglar cuentas por haberse unido a una rebelión, en este caso Joab y también el sacerdote Abiatar y algunos otros. Y bueno, podemos ver que después del primer intento de Adonías por tomar el trono de Salomón, vemos que de una manera muy sutil, fue lo último que vimos, de una manera muy sutil volvió a intentar ocupar el trono de Salomón. ¿De qué manera? Bueno, a través de lisonjas, es decir, a través de halagos, a través de una exaltación exagerada, pues llegó con la madre de Salomón, con Betsabé, y comenzó a decirle que tenía una petición para ella, que no se la negara. Entonces, esta mujer fue pues un instrumento de esta rebelión, de tal manera que esta mujer fue con la réplica de sus mismas palabras de Adonías a Salomón, y llegó con una pequeña petición. Aparentemente era una pequeña petición, pero era una petición muy ambiciosa, de hecho era una demanda, era una exigencia que ahora Betsabé, Adonías, pero también Betsabé le estaban exigiendo a Salomón. ¿Cuál era esta pequeña petición? Que se le diera a este hombre llamado Adonías a una joven que se llamaba Abisag. Esta mujer sabemos que era considerada como una de las mujeres de David, esa es la verdad. Entonces, con esta pequeña petición, la verdadera intención de Adonías era el tener una oportunidad más, un pretexto más, un argumento más para poder reclamar el trono de Salomón. Y bueno, vemos que se enfrentó tanto Betsabé y Adonías a un hombre que era sabio, en este caso Salomón, que pudo discernir inmediatamente cuál era la verdadera intención de su medio hermano llamado Adonías. Entonces puso un alto, frenó de golpe este nuevo intento de rebelión. ¿De qué manera? Bueno, le encomendó a su general del ejército, en este caso a Benanía, hijo de Joiada, que se encargara de su medio hermano Adonías, y pues Adonías vemos que finalmente murió. Una vez muerto este hombre, pues podemos pensar que ya la rebelión había terminado. Pero vamos a seguir avanzando un poquito más y vamos aquí a Primera de Reyes, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 26 y 27, porque en estos versículos podemos ver que pues Salomón tuvo que seguir mitigando esta
rebelión que se estaba otra vez como levantando para otra vez usurpar su trono. Y dice aquí el versículo 26 y 27, dice, y el rey, o sea, una vez que murió Adonías, dice el versículo 26, y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Bueno, fíjense bien, vamos a conectar un poquito la muerte de Adonías con esta pues expulsión, ¿no? Podemos decir, o el exilio de este sacerdote Abiatar. Y es interesante porque, por lo que vamos a ver en esta reunión. Bueno, después de que Adonías murió, ¿sí? En versículo 25 habla de la muerte de Adonías. Salomón, fíjense bien, después de que pudo discernir la intención de las palabras de su madre Betsabé en nombre de Adonías con esta pequeña petición, este Salomón pudo discernir, como ya dije anteriormente, la verdadera intención de este Adonías, que era otra vez tener un elemento, un argumento, una ocasión para poder reclamar otra vez el trono, ¿de acuerdo? Ya ahora tal vez de manera legal, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Podía tener como un elemento legal para poder reclamar el trono de Salomón. Bueno, después de que murió este hombre Adonías, Salomón, amados hermanos, despertó a la realidad a la que se estaba enfrentando. ¿Cuál era esta? Que había más opositores en su reino. Ya estaba muerto Adonías y podemos pensar que muerto Adonías ya quedaba completamente pues eliminada esa rebelión, pero no es así. Salomón se dio cuenta, despertó a una realidad que estaba enfrentando, que había más opositores en contra de su reino. Entonces el rey Salomón no tomó acción inmediata en contra de Abiatar, el sumo sacerdote, ni de Joab, pero los hechos de Adonías, enredando a esta Betsabé, sin duda alguna abrieron los ojos de Salomón, y Salomón lo tomó como una advertencia para tomar cartas en el asunto en relación a las personas que se unieron anteriormente a la rebelión. Es decir, que una vez que Adonías murió, como que los ojos de Salomón fueron abiertos y dijo, no, o sea, aunque mi hermano Adonías ya murió, la realidad es que hay más personas que van a intentar seguir en esta rebelión, así que esta situación de Adonías, que pudo persuadir a mi madre para que se uniera a esta nueva rebelión, solamente ha abierto mis ojos para darme cuenta, ¿sí?, de que hay otras personas que se sumaron a esta rebelión de Adonías, y tengo que tomar cartas en el asunto en relación a estas personas. ¿Por qué? Porque esto que sucedió con Adonías, persuadiendo a mi madre, ¿de acuerdo?, pues es una advertencia de que hay más personas que pueden otra vez intentar usurpar el trono, ¿de acuerdo? Entonces, Salomón entendió que esta rebelión en su contra no había terminado. Escuchen bien, aunque Adonías ya había muerto, aún así, este hombre Salomón pudo entender, pudo discernir, era un hombre sabio, entendió claramente que aún no había terminado esta rebelión en su contra, a pesar de que Adonías ya estaba muerto. Así que al darse cuenta de esto, que la rebelión no había terminado, entonces inmediatamente se encargó de aquellos que se unieron a la primera rebelión. Se encargó inmediatamente. Por eso vemos que en este versículo 26 y 27, Salomón habló con Abiatar y lo exilió completamente y lo dejó fuera del cargo que venía desempeñando en todo el reino de David su padre, ¿de acuerdo? En este caso fue ese sacerdote Abiatar. Entonces, este hombre fue entendido, Salomón.
Entonces Adonías pudo ponerse de acuerdo anteriormente, ¿sí?, en la primera rebelión con el sacerdote Abiatar y también con Joab en ese primer intento por tomar el trono. Pero en este segundo intento logró arrastrar a Betsabé. Ya hemos hablado de esto. Arrastró a Betsabé. Entonces, si Adonías pudo seducir a su madre para unirse a esta nueva rebelión, pues podría seducir nuevamente a más personas para seguir en su plan de usurpar el trono en este segundo intento. Bueno, por eso pues se dirigió a esta mujer Betsabé. Bueno, en estos versículos que acabamos de leer, el 26 y el 27, se nos relata la primera acción que tomó Salomón después de la muerte de Adonías. ¿Cuál fue esta primera acción que él tomó? Bueno, expulsar, ¿sí?, a este sacerdote Abiatar, quitarlo completamente de las funciones sacerdotales y expulsarlo, pues al menos algunos kilómetros lejos del lugar donde tenían los sacerdotes que ministrar. Entonces, leamos nuevamente estos dos versículos. Dice, y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las aflicciones que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Entonces vemos que, no sé si se dan cuenta esta conexión que hay aquí en las Escrituras, ¿no? Una vez que Adonías intentó otra vez rebelarse, arrastrando a Betsabé, entonces aunque Adonías murió, Salomón vio esta situación de Adonías y de su madre Betsabé como una advertencia para tomar cartas en el asunto con aquellas personas que en esta rebelión de Adonías, el primer intento, pues se unieron a esta rebelión. Entonces aquí vemos que esta fue la primera acción que tomó Salomón después de la muerte de Adonías, el encargarse de este hombre Abiatar que se unió a la rebelión de Adonías. Entonces, Salomón, podemos darnos cuenta en estos versículos que acabamos de leer, el 26 y 27, que estas palabras que habló que habló Salomón al sacerdote Abiatar, fueron palabras muy, pero muy fuertes. ¿Sí se dan cuenta? Fíjense, Salomón le dijo a Abiatar, eres digno de muerte. O sea, por haber intentado usurpar el trono, por haberte rebelado contra mi padre e intentar usurpar el trono que Dios estableció que yo me sentara en ese trono, eres digno de muerte, Abiatar. Eres digno de muerte. Entonces, estas palabras de Salomón al sacerdote son unas palabras muy duras. Eres digno de muerte, dice el versículo 26. ¿Por qué era digno de muerte este sacerdote? Bueno, por lo que hemos hablado, o sea, Abiatar se unió a una rebelión, ¿de acuerdo? Entonces, Abiatar se unió a esa rebelión. Abiatar era digno de muerte, amados hermanos. Sin duda alguna, este hombre, por haberse unido a la rebelión, verdaderamente merecía la muerte por apoyar esa rebelión de Adonías, desafiando, porque fíjense, o sea, al unirse a esta rebelión de Adonías, este sacerdote estaba desafiando, escuchen bien, la voluntad de Dios. Porque el que Salomón ocupara el trono era la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Insisto, no era un asunto de vamos a votar y había 3 candidatos para ocupar el trono de Israel. No, Dios siempre era el que se encargaba, o sea, acuérdense de lo que aún vimos en el discipulado, ¿no? O sea, cómo Deuteronomio 17, versículo 15 habla de esto, cómo Dios sería el encargado de escoger al rey de Israel. Entonces, la asignación de Salomón como rey era la asignación de Dios, era la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Pero podemos ver que Abiatar, junto con todos los demás que se unieron a esta rebelión, estaban desafiando esa voluntad de Dios, amados hermanos.
Estaban desafiando, se estaban oponiendo a la voluntad de Dios y en cierto sentido también a la voluntad del rey David, porque David fue el que ordenó que se ungiera a Salomón y ocupara el trono, pero era la voluntad de Dios y estos hombres no tuvieron temor de Dios y estaban desafiando la voluntad de Dios. Eso está horrible y hasta está de miedo, pero eso es lo que estaba viviendo es lo que vivió este sacerdote Abiatar, desafió la voluntad de Dios. Ahí estaba oponiéndose a Dios mismo. Bueno, el acuerdo de Adonías con Abiatar fue una traición abierta en contra de Dios. No solamente era un desafío a la voluntad de Dios, sino era estar traicionando de manera directa a Dios. No solamente a Dios, sino también era una traición abierta en contra del reino de Dios, como lo hemos dicho muchas veces, contra el rey David y contra el nuevo rey, en este caso Salomón. Entonces, Abiatar, por adherirse a la rebelión de Adonías, sin duda alguna, era digno de muerte, como Salomón se lo dijo. Eres digno de muerte. Te estás rebelando en contra de Dios, estás desafiando la voluntad de Dios, lo estás traicionando, así que verdaderamente eres digno de muerte, Abiatar. Y Salomón se lo dijo claramente, y también en este versículo 26, Salomón añadió, pero no te voy a matar hoy. O sea, eres digno de muerte, pero no te voy a matar hoy. Entonces, el motivo por el cual Salomón no mató a este sacerdote Abiatar es explicado en el mismo versículo 26 que ya leímos. Dice, no te mataré hoy, número 1, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre. Eso es como número 1. Y número 2, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Entonces, por estos dos motivos, Salomón no ordenó que se le matara a este sacerdote, pero lo expulsó, o sea, lo exilió, lo mandó lejos, ¿de acuerdo? Entonces veamos estos dos asuntos, por estos dos motivos por los cuales Salomón no ordenó matar a este sacerdote Abiatar. No te mataré. Número 1, porque has llevado el arca de Jehová el Señor. Este fue un motivo el cual pues conservó todavía con vida a Abiatar. Fue el motivo por el cual todavía pudo conservar un poco más de años la vida este sacerdote. Bueno, fíjense, el llevar el arca de Dios era un privilegio, amados hermanos. O sea, no era cualquier cosa, ¿no? No es como decir, a ver, por favor, necesito una mesa aquí. A ver, ¿alguien puede rápido abrirla y ponerla acá? O sea, no era algo así. O sea, el llevar el arca de Dios implicaba una función muy importante dentro de todos los estatutos o los mandamientos que Dios ordenó para los sacerdotes y para los levitas. De hecho, el arca, pues, era trasladada por los levitas, pero los sacerdotes, los sumos sacerdotes, o sea, la descendencia directa de Aarón, ¿sí?, se encargaba, por ejemplo, de cubrir el arca de Dios, y también la mesa de los panes, del candelabro, en fin, el altar del incienso, el altar del holocausto. Todo esto era primero pues cubierto con telas y con pieles por los sacerdotes. Una vez que estaban ya protegidos todos estos muebles con telas y con pieles, entonces llegaban los levitas, específicamente los hijos de Coat, los coatitas, y ellos eran los encargados de trasladar estos muebles sagrados, la mesa de los panes, el altar del incienso, el candelabro y el arca de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, no era cualquier cosa, era algo muy delicado, era algo muy santo este asunto, y entonces, por esta razón, Salomón le dijo, tú has llevado el arca de Jehová el Señor delante de todo el reino de David mi padre, así que por ese motivo no te mando matar, pero bien merecido que lo tienes. Acuérdense, Salomón le dijo,
eres digno de muerte. De verdad que mereces morir porque te adheriste a una rebelión en contra de Dios, del reino de Dios, de David y de mí. Pero no te voy a matar hoy por cuanto has llevado el arca de Dios. Bueno, hay algunos pasajes que nos hablan de este asunto, como este sacerdote Abiatar fue uno de los encargados del arca de Jehová. Y solamente quiero que veamos algunos versículos. Hay más, pero solamente me quiero enfocar en unos poquitos. Así que este sacerdote Abiatar, junto con otros sacerdotes, no solamente él, sino otros sacerdotes, tuvieron el privilegio de subir el arca de Dios, ¿sí?, desde la casa de Obed-edom hasta Jerusalén. Cuando David llevó precisamente de la casa de Obed-edom a Jerusalén el arca, ya cuando David fue establecido como rey de todo Israel, una de las primeras cosas que hizo David fue esto, el trasladar el arca de Dios a Jerusalén. Entonces, segunda de Samuel capítulo 6, en el versículo 12, nos dice de esto, ¿no? Como David, bueno, vamos a leer este versículo, segunda de Samuel capítulo 6, versículo 12, vamos a leerlo. ¿Sí está? Si no, aquí lo tengo apuntado. Ok. Dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Bueno, aquí se nos habla de ese traslado. Ahora, donde se menciona en esta parte, donde se menciona a este Abiatar que participó en el traslado del arca de Dios de la casa de Obed-edom a Jerusalén, eso lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos 12 y versículo 13, que tiene que ver con este versículo que acabamos de leer, de 2 Samuel 6:12. Entonces vamos a leer estos versículos, Primera de Crónicas 15, versículos 12 y 13. Dice, y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, ¿de acuerdo? Dice, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, ustedes son los principales padres de las familias de los levitas. Santifíquense ustedes y sus hermanos y pasen el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Esto es en el contexto de lo que leímos de la casa de Obed-edom a la ciudad de David, que es Jerusalén. Entonces podemos ver que uno entre muchos otros sacerdotes que tuvieron este privilegio de trasladar el arca en el reino de David de la casa de Obed-edom a Jerusalén fue este sacerdote Abiatar. Entonces él fue uno de estos sacerdotes que trasladaron el arca de Dios. Entonces, y hay más versículos en este sentido, pero con esto podemos darnos cuenta que este fue uno de los motivos por los cuales Salomón no ordenó que se ejecutara a este hombre, a este sacerdote llamado Abiatar. Bueno, además, fíjense bien, es interesante algunos versículos que nos dejan ver más cosas de este sacerdote Abiatar. Además de ser un sacerdote, la Biblia nos enseña que Abiatar, amados hermanos, tenía un rango muy elevado en el reino de David. Y nos dice la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 27, versículos 33 y 34, que este sacerdote, además de ser sacerdote, era un consejero de David. O sea, fíjense el cargo que tenía este hombre. ¿Cómo pudo unirse a una rebelión cuando tenía un papel en el reino de David tan destacado, de un peso muy grande, amados hermanos? Pero ¿cómo es posible que este hombre, después de haber tenido el privilegio de ser un sacerdote delante de Dios, de haber llevado el arca de Dios en muchos momentos y de tener un alto rango en el reino de David, ¿de acuerdo? Y de ser un consejero de David, se haya unido a una rebelión? Era un consejero de David. Estos versículos, Primera de Crónicas 27, versículos 33 y 34, nos dejan ver esto, que él era un consejero, aparte de sacerdote, del rey David. Dice aquí,
También Ahitofel era consejero del rey y Husai Arquita amigo del rey. Después de Ahitofel estaba Joiada, hijo de Benanía. Dice, y Abiatar. Fíjense, aquí se nos está hablando en esta primer parte de este versículo del 34, que estos eran 3 consejeros de David. Ahitofel, del que ya hemos hablado, ¿no? Un hombre perverso también, sí, pero bueno, era un consejero ahí. Joiada, de quien hemos hablado pues cosas positivas, porque tenía como hijo a Benanía. Benanía ahora, acuérdense, él fue de los grandes de David, por la fidelidad, por la lealtad ante las rebeliones que se levantaron en contra de David. Bueno, este Benanía se mantuvo fiel, al igual que su padre, Joiada. Y este Benanía no solamente era de los grandes de David, sino era uno de los valientes de David. Hablamos de él cuando vimos esto, que era de los grandes y de los valientes. Era un hombre súper destacado y leal este hombre todo el tiempo. Acuérdense que una vez peleó contra un egipcio, un gigante, en una ocasión en un pozo con 2 leones. Entonces este hombre, Benanía, era de hecho el guardaespaldas, digámoslo de esta manera, ¿no? De David. Y este hombre Benanía estaba a cargo de los peleteos y de los cereteos, ¿se acuerdan? Hablamos de eso ya anteriormente. Entonces, este hombre era muy destacado, pero este Benanía, su padre Joiada, era un consejero de David. O sea, fíjense cómo de una generación a otra hay consecuencias positivas de parte de Dios. Sabemos a un hombre Joiada, leal a Dios, leal a David, leal al reino de Dios, que era un consejero de David. Y su hijo Benanía fue un hombre súper destacado, muy destacado, era un valiente de David y era uno de los grandes de David. De hecho era, les digo, el que protegía, era el que estaba a cargo del cuidado de David, era como su escolta personal, ¿no? Este hombre Benanía. Y después, pues cuando Salomón ya ocupó el trono, pues Salomón consideró la lealtad de Joiada y también de Benanía y nombró a Benanía, ¿sí?, como el general del ejército de Israel en sustitución de Joab. Entonces, qué tremendo, ¿no? Bueno, y Abiatar, nos dice el versículo 34, que también ahí estaba. Dice, después de Ahitofel, que era consejero del rey, estaba Joiada, hijo de Benanía, y Abiatar. Entonces, Abiatar, aparte de ser un sacerdote, ¿de acuerdo?, y de llevar el arca de Dios, era un consejero del rey. O sea, no era poca cosa, ¿o sí? Era un consejero del rey. Pero este hombre se unió pues a esta rebelión. Entonces, Abiatar nos podemos dar cuenta en este versículo 34 que tenía un rango muy alto en el reino de David. Tenía un rango muy alto en el reino de David. O sea, ocupaba una posición muy, muy importante. Bueno, entonces vemos esto. ¿Por qué Salomón no ordenó matar a este sacerdote Abiatar, aunque era digno de muerte? Porque había llevado el arca de Jehová el Señor y había sido un consejero de parte, pues para David, ¿de acuerdo? Y bueno, y el segundo asunto por el cual Salomón no ordenó que se ejecutara a este sacerdote fue porque este hombre, Abiatar, había sido afligido, nos dice aquí el versículo 26, había sido afligido en todas las cosas en las que fue afligido también David. En todas aquellas cosas. Este hombre, ¿sí?, fue compañero de David en muchos momentos difíciles que vivió David. Fue un fiel acompañante en ese momento Abiatar. Compartió momentos muy complicados, momentos muy difíciles, atravesaron momentos y situaciones muy pero muy complicadas de angustia, de hambre, de tribulación, junto con David, este hombre Abiatar. Fueron tiempos en los que estuvo al lado de David. Bueno, en Primera de Samuel capítulo 22, recordemos ahí parte de ese capítulo que es muy interesante porque del cual ya hemos hablado, pero estamos recordando algunas cosas de Abiatar porque es importante esto. Recordemos que
Este Saúl, cuando reinaba en esta persecución terrible en contra de David, cuando David llegó a refugiarse a Nob, que era una ciudad sacerdotal, ¿no? Este Saúl pues se molestó mucho con los sacerdotes y sin temor de Dios mandó matar a todos. Ninguno de los siervos de Saúl se atrevió a extender su mano para matar a los sacerdotes de Dios. Pero por allí había un sirviente de los principales de Saúl llamado Doeg, que era un edomita. Y este hombre, sin temor alguno, mató en un día a 85 sacerdotes. Y no solamente a estos sacerdotes, sino mató a mujeres y niños y a los animales. Y después, pues mató a todos los que estaban en aquella ciudad. Y el único que escapó de aquella matanza fue este sacerdote Abiatar. De eso nos habla precisamente 1 Samuel capítulo 22. Este hombre fue de los que escapó, ¿de acuerdo? Y cuando escapó, él directamente fue a buscar a David. Así que vamos a leer unos versículos del 20 al 23, 1 Samuel capítulo 22, del 20 al 23. ¿Por qué? Porque esto nos habla de aquellas aflicciones que vivió Abiatar al lado de David. No solamente David fue un perseguido y Saúl lo estaba persiguiendo a muerte, sino que este Abiatar experimentó en carne propia la pérdida de toda su familia, de su padre principalmente, que era el sacerdote más importante en ese momento, y Abiatar pues perdió a su hijo, a su padre. Entonces fue un hombre afligido este hombre Abiatar. Entonces vamos a leer aquí, dice: pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Este hombre Abiatar no fue a refugiarse ni a buscar ayuda de nadie más. Se dirigió directamente con David. Eso es muy interesante. Dice el versículo 21, y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, le dijo David a Abiatar, quédate conmigo, no temas. Quien busque mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Entonces David le ofreció protección a este sacerdote Abiatar. Y bueno, podemos ver que este hombre Abiatar escapó y huyó a buscar a David. Entonces podemos ver que este hombre Abiatar, amados hermanos, pues perdió todo. Perdió absolutamente todo. Perdió a su familia, principalmente a su padre Ahimelech, lo perdió, ¿no? Perdió sus posesiones, porque Doeg, el edomita, pues mató también las ovejas, las vacas, todo. Y bueno, y este hombre Abiatar también perdió su ciudad, ¿no? De vivir en Nob, pues ahora ya era un perseguido al lado de David. Entonces, así que este hombre fue en busca de David y fue a buscarlo ni más ni menos que donde David se encontraba. Y David se encontraba en ese momento en la cueva de Adulam. Acuérdense que Adulam significa refugio o lugar de descanso. David estaba ahí. David, recuerden que era el rey ungido de Dios. Aunque todavía no estaba ocupando el trono, pero David era el ungido de Dios, el rey ungido de Dios. Y David estaba en esta cueva que se llama Adulam, que es muy significativo, ¿no? Porque número uno, este sacerdote Abiatar fue a buscar a David, que era el rey ungido por parte de Dios, y número dos, lo encontró ni más ni menos que en la cueva de Adulam, en un lugar de refugio, en un lugar de reposo o de descanso. Y eso representa la iglesia, la presencia de Cristo en la iglesia. La iglesia es un lugar de refugio, es un lugar de reposo, donde encontramos al ungido de Dios. ¿Quién es el ungido de Dios? Jesucristo. Y su iglesia también está ungida. Entonces, bien hizo este hombre en escapar y refugiarse, ¿sí?,
busca en este lugar, en la cueva de Adulam, donde se encontraba el ungido de Dios, quien era David. Bueno, entonces, en este mismo capítulo de 1 Samuel, capítulo 22, es muy interesante que el versículo 2 de este capítulo nos dice que vinieron a David todos los afligidos, ya hablamos de esto, todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que estaban en amargura de espíritu, vinieron a buscar a David en la cueva de Adulam. Buscaron al rey ungido y buscaron el refugio que podía dar este rey ungido y pudieron encontrar reposo al estar al lado del ungido de Dios. Qué tremendo, cuando buscamos nosotros al Señor Jesucristo, encontramos esto, reposo, refugio y descanso, hermanos. Jesucristo es el rey ungido de Dios, en el cual cuando le buscamos y nos acercamos a Él, no importa la situación que estemos experimentando, vamos a encontrar en Él refugio y reposo. Esto fue lo que encontraron todos estos hombres que estaban afligidos, endeudados y con amargura de espíritu. Todos ellos pudieron buscar al ungido de Dios y encontrar reposo y encontrar descanso y encontrar refugio y encontrar en David, el ungido de Dios, un líder, el cual pudiera pues dirigirlos en todas sus circunstancias. Eso es súper interesante. Entonces, la Biblia nos dice en este versículo 2 que venían a buscar a David todos los que se encontraban en estas situaciones, en aflicción, endeudados, con amargura de espíritu, todos iban en busca de David, ahí a la cueva de Adulam. Entonces, Abiatar, amados hermanos, después de la pérdida de su padre, ¿sí?, de Ahimelech, que era sacerdote, después de perder a toda su familia, todas sus pertenencias, el lugar de su morada, que era Nob, esa ciudad sacerdotal, perdiéndolo todo, este hombre, Abiatar, el único sobreviviente, ¿de acuerdo?, quedó en esta condición, quedó afligido. Él era el que él sumaba en esta lista de los afligidos. Él estaba afligido, perdió a su padre, perdió a su familia, perdió sus pertenencias, perdió su ciudad, Nob, esa ciudad sacerdotal, y ahora era un perseguido del rey Saúl. Entonces este hombre, Abiatar, era un afligido y fue en busca de David, fue de los que llegaron junto con otros afligidos. Este Abiatar fue de los que llegaron en busca de David, y Salomón le recordó esto, amados hermanos, aquí en el versículo 26 de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 26, ahí David, Salomón le recuerda esta situación que vivió con David en la cueva de Adulam. Oye, tú fuiste uno de los afligidos que fue en busca de mi padre al lugar de refugio, a ese lugar, a la cueva de Adulam. ¿Se te olvidó ya eso, Abiatar? De las aflicciones que has vivido con mi padre. Porque recuerden lo que David le dijo. Le dijo, has sido afligido, ¿sí? Ahí ya saltamos otra vez a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 26. Uno de los motivos por los cuales no te mato, número 1, porque has llevado el arca de Dios, y número 2, porque tú has sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre. Aquí Salomón, con su sabiduría, le recordó a Abiatar, y se lo mencionó en este versículo 2 veces, ha sido afligido en todas las aflicciones que vivió mi padre. Y recuerden que aquí, Primera de Samuel capítulo 22, versículo 2, dice que vinieron a David a la cueva de Adulam, todos los que estaban, número 1, afligidos. Entonces, uno de los afligidos fue este sacerdote Abiatar. Y Salomón se lo recuerda. Tú has sido afligido en todas las aflicciones que vivió mi padre. Entonces Salomón aún se lo recordó. Tú eras de esta lista de los afligidos. A mi padre lo buscaron los afligidos, también los endeudados y los que tenían amargura de espíritu. Pero tú estabas en la lista de aquellos afligidos por la gran pérdida que tuviste. Tu padre, tu familia, tus pertenencias, tu ciudad. Y fuiste constituido por buscar a David en la cueva de Adulam, te constituiste en alguien
que estaba siendo perseguido también por Saúl. Así que tú eres un afligido. ¿Se te olvidan las aflicciones que has vivido al lado de mi Padre? Tú fuiste uno de ellos, de los que estaban ahí afligidos y buscaste a mi Padre. Bueno, esto es muy significativo. Cuando vimos esto, ya hace tiempo que vimos pues ese capítulo, ¿recuerdan? El 22 de 1 Samuel. Y cuando hablamos de todo este asunto, de los afligidos, de los endeudados, de los de amargura de espíritu, pues hablamos cómo el Salmo 142, en el versículo 7, la segunda parte, pues nos dice que los justos rodearían a David, ¿no? Y Abiatar, amados hermanos, como afligido que fue a buscar a David en la cueva de Adulam, ¿sí? Este hombre Abiatar fue uno de los justos, escuchen bien eso, fue uno de los justos que rodeó a David buscándolo en la cueva de Adulam en medio de su aflicción. Entonces, esto está todavía más fuerte porque esto le tuvo que haber recordado eso a Abiatar. Porque David, cuando estaba ahí en la cueva de Adulam y que fueron a buscarlo todos los afligidos, los endeudados y los que tenían amargura de espíritu, el Salmo 142 nos revela una de las oraciones que hizo David estando en esa cueva. Y este versículo 7, en su segunda parte, dice, me rodearán los justos. David está orando, dice, Señor, o sea, yo he clamado a ti, tú me librarás, etcétera, etcétera. Y luego David dice en este versículo 7, segunda parte, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Es decir, que David iba a ser rodeado por gente justa. ¿Quiénes iban a ser estos justos que iban a rodear a David? Ni más ni menos que estos afligidos, endeudados y con amargura de espíritu. Ellos llegarían a ser los justos que iban a rodear a David. Y ahí estamos nosotros en esta lista, dijimos en aquellos momentos cuando hablamos con más amplitud, ¿no? Pero ahí estamos nosotros, amados hermanos, en nuestra aflicción, en nuestras deudas, en nuestra amargura de espíritu, fuimos en busca de Jesucristo al lugar de refugio, al lugar de reposo, amados hermanos, a la cueva de Adulam. Ahí buscamos al Señor. Y cuando nosotros en nuestra aflicción, en nuestra deuda o en nuestra amargura de espíritu buscamos a Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento el Señor nos constituyó a ti y a mí como justos delante de Dios por buscar a Cristo, porque Cristo es el que nos justifica delante del Padre. Somos justos. Entonces, este mismo cuadro se repite con nosotros. Abiatar, precisamente en su aflicción, buscó a David en la cueva de Adulam y fue constituido como una persona justa. ¡Qué tremendo! Bueno, esta palabra rodean del versículo 7, me rodearán, esa palabra rodear, dijimos en aquel momento que significa coronar. David fue coronado con los afligidos, con los endeudados y con los que tenían amargura de espíritu. ¿Por qué? Porque fueron constituidos justos. Tú y yo, amado hermano, de igual manera coronamos a nuestro Señor Jesucristo. Llegamos así, llegamos mal a Cristo, llegamos en condiciones muy lamentables, en amargura de espíritu y afligidos. Pero el Señor nos constituyó en justos y ahora nosotros lo coronamos. ¡Qué tremendo! Bueno, entonces, este Abiatar, con esto que estamos viendo, nos damos cuenta que perdió mucho, amados hermanos, perdió muchísimo. Perdió mucho por unirse a esta rebelión de Adonías. Entonces, cuando Abiatar, amados hermanos, escuchó estas palabras de Salomón, ¿sí? Ahí en Primera de Reyes capítulo 2 versículo 26, donde Salomón le dijo, y además ha sido afligido en todas las aflicciones con las que mi padre fue afligido. Cuando Abiatar
escuchó estas palabras de Salomón, tuvieron que ser muy dolorosas para él. O sea, cuando lo escuchó, sin duda alguna, no pudo ser de piedra este hombre Abiatar. Esto seguramente le dolió mucho escuchar estas palabras. Seguramente pasó por su mente de Abiatar aquel compañerismo, aquella comunión que tuvo con David en muchos momentos, ¿no? Seguramente recordó pues muchos momentos difíciles de adversidad que atravesaron juntos David y él, y cómo tuvieron que huir del rey Saúl, y más adelante cuando se levantó otra rebelión, la de otro hijo de David, de Absalón, ¿de acuerdo? También seguramente este hombre Abiatar recordó aquella rebelión de Absalón. En esa rebelión de Absalón, recordemos que Abiatar no se unió a esa rebelión, sino hasta la de Adonías, otro hijo de David. Pero seguramente recordó eso, cómo tuvieron que salir huyendo, ¿no?, de Jerusalén, etcétera, y muchas otras penalidades y dificultades que vivieron juntos. Bueno, y siempre en todas estas dificultades podría seguramente recordar a Abiatar cómo siempre vieron la mano de Dios, porque Abiatar estaba pegado al ungido de Dios, a David. Ahí estaba pegado a él y pudieron ver la mano de Dios, que cómo les proveía, cómo los protegía, cómo los libraba de muchas situaciones. Y sin duda alguna estas palabras de Salomón a este Abiatar fueron dolorosas, el recordarle todo esto que había vivido Abiatar con su padre David. Entonces este hombre Abiatar, amados hermanos, disfrutó mucho de la confianza de David, de tal manera que era un consejero de David. O sea, era su consejero. Entonces esto nos indica que fue un hombre de mucha confianza para David. Era uno de sus consejeros. Aparte de esto, pues había una amistad seguramente entre ellos dos, David y Abiatar. Y este hombre Abiatar pues también disfrutó de el favor de David durante mucho tiempo con este sacerdote. Y por eso es sorprendente verlo uniéndose a una rebelión en contra de David y en contra de Salomón. Este hombre Abiatar se unió a la rebelión de Adonías y pues hubo una conspiración. Acuérdense, lo vimos en Primera de Reyes, capítulo 2, capítulo 1, en el versículo 7, que se había puesto de acuerdo, o sea, había Adonías con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar. Entonces se pusieron de acuerdo, es decir, que previo al golpe para quitarle el trono a David, ¿sí?, pues hubo una conspiración. Ahí se unieron Adonías junto con Abiatar y junto con Joab, y lo platicaron. Estuvieron ahí platicando, ajustando algunos detalles, viendo cómo le iban a hacer y todo este asunto para, o sea, fue una conspiración en contra de David, en contra de Salomón también. Entonces podemos ver, amados hermanos, que hizo muy mal y nos extraña de verdad. Es sorprendente ver a este hombre, Abiatar, uniéndose a esta rebelión, ahora pues dejando esa lealtad que había tenido hacia David por muchos años. Entonces vemos esta situación con este hombre Abiatar. Y, amados, Abiatar, pero si ahorita continúo voy a tener que cortarlo porque todavía es algo, bueno, no es mucho, pero sí es algo, y pues nos alargaríamos más. Entonces yo creo que vamos a dejarla aquí, y primero Dios, más adelante vamos a seguir viendo un poquito más de este sacerdote Abiatar, pero hoy podemos ver esta razón, esta situación. Este hombre Abiatar merecía la muerte. Salomón se lo dijo: eres digno de muerte, y era una palabra durísima. Pero ¿por qué no lo mató Salomón? Por dos razones. Número uno, porque Abiatar llevó en todo el tiempo de David el arca de Dios, ¿de acuerdo? Y número dos, porque Salomón le recuerda que Abiatar fue afligido en las aflicciones de David, ¿de acuerdo? Y esto
sin duda alguna, fue un recordatorio de todo aquello que vivió Abiatar al lado de David. Todo este largo periodo en el que Abiatar se mostró fiel a David, pero al final de los días de David, este hombre Abiatar le dio la espalda y ya no siguió siendo fiel a David, sino que le dio la espalda uniéndose a esta rebelión, ¿sí?, junto con Joab, con Adonías, en contra de Dios, de David, del reino de Dios y de Salomón. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejarla aquí y vamos a continuar después. Señor Jesús, pues nos damos cuenta en tu palabra, Señor, cómo pues este hombre merecía la muerte, pero le fue prolongada, Señor, se le prolongó la vida, pues por aquellas cosas que había vivido anteriormente. Señor, te pedimos por tu iglesia para que podamos caminar en fidelidad y en lealtad delante de ti todos los días de nuestra vida. Que no comencemos bien nuestra carrera contigo, siendo fieles a ti y a tu reino, y al final de nuestros días, como Abiatar, nos descuidemos de tal manera que nos equivoquemos, Señor, como lo hizo él, uniéndose a una rebelión. Permítenos ser una iglesia fiel, leal a ti, Señor, entregada completamente a ti, y ayúdanos en ello, Señor, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Bendice pues a cada familia que conforma esta iglesia local, que sigamos en fidelidad y en lealtad delante de ti, Señor, todos los días de nuestra vida sobre esta tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.